la caída de ventas en supermercados, datos oficiales del INDEC que hablan de una situación que se viene dando mes a mes y que no mejora. No mejora y eso que estamos hablando de los datos del mes de julio, es decir, que todavía no estamos hablando de los datos después de las PASO, que son mucho más contundentes todavía. De manera interanual, la verdad que la situación sigue siendo muy compleja, muy débil nuestra economía. Cayeron las ventas en los supermercados, cayeron las ventas en los centros comerciales y shopping y cayeron las ventas en los centros mayoristas, cuando por ahí se pensaba que el sector mayorista había mejorado. Es casi un 15% en promedio el sector mayorista que cayó en julio contra julio del año pasado. El mes de julio del 2018 fue un mes sumamente malo para la economía y se esperaba que durante este año cualquier variable que se comparara con los meses de julio en adelante el año pasado iba a ser beneficioso, pero lamentablemente no ha sido eso los datos que hemos dado a conocer en el último tiempo. Esto sumado a el índice de precios mayorista que se dio a conocer también el mes pasado, la verdad que es un cóctel sumamente complejo para la economía y difícil de revertir antes de fin de año. Bueno, otro de los datos que arrojaba el informe de hoy del INDEC habla del comportamiento de los consumidores. ¿Qué utilizan a la hora de ir a hacer sus compras? ¿Qué medio de pago utilizan? Y bueno, hay un crecimiento en un porcentaje también bastante elevado de las transacciones, es decir, compra-venta, el pago se hace con la tarjeta de crédito. Con respecto a los niveles de pago que viene existiendo en los consumidores, yo diría que desde fines del año pasado se empezó a incrementar el uso de la tarjeta de crédito para las compras habituales, algo que no era muy común en nuestra economía. Siempre la tarjeta de crédito se deja para los bienes durables o se deja para compras que se puedan financiar por el nivel de monto que eso conlleva, pero no era muy usado en las compras habituales el día a día, en la despensa o en el supermercado. Desde fines del año pasado, esto después del día 20 se empezó a notar de manera importante y desde el mes de mayo, junio de este año se empezó a notar a partir del día 15, con lo cual lo que implica es que el poder adquisitivo se empieza a perder la primera quincena del mes si los trabajadores cobran los primeros días hábiles del mes o los últimos días hábiles del mes anterior. Con lo cual esto muestra a las claras que se empieza a tarjetear para poder llevar adelante los consumos mínimos que necesita una familia para cubrir las necesidades básicas. Y esto es un problema futuro porque después esto hay que pagarlo y normalmente se empieza a acumular y se empieza a juntar con el resto de los meses. Claro. Es un dato sumamente malo para nuestra economía, pero muestra a las claras cuál es la situación real de las familias en Argentina. Sin duda, estas señales que vos mencionás que son sin duda las malas señales de la situación que vivimos en la Argentina. Y hablando de señales, hay que decir que los funcionarios que viajaron, e incluso el presidente Macri, a Estados Unidos, iban a darle señales al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles eran esas señales y cuál es el resultado, en definitiva, que se traen a nuestro país? En este caso, el presidente de la Nación, junto con el titular del Banco Central y el ministro Lacunza, decidieron viajar a Estados Unidos para tener ciertas reuniones con el Fondo Monetario Internacional, con el presidente de Estados Unidos dentro de lo que es el marco de la ONU y con el Banco Mundial, cada uno por su lado y con inversores también para intentar destrabar el envío de este tramo de 5.400 millones que debía llegar a la Argentina en estos días y que lamentablemente el Fondo Monetario ha tomado la decisión, en principio, de postergarlo hasta las elecciones de octubre, hasta tener en claro cuál es el panorama de quién va a ser el nuevo presidente en la Argentina y poder negociar de otra manera. El miedo que tiene el Fondo Monetario es que envíe los 5.400 millones y en menos de 48 horas salgan del país vía fuga de capitales, con lo cual desde este punto de vista no es la misión ni es el objetivo del fondo. El presidente intenta llevar tranquilidad, el ministro intenta llevar tranquilidad y de alguna manera, más allá de que no se han cumplido las metas, porque Argentina no ha cumplido las metas del último tiempo y el Banco Central está flexibilizando la emisión monetaria, la base monetaria y esto evidentemente preocupa al Fondo Monetario, con lo cual desde este punto de vista lo que buscan es llevar tranquilidad. Por ahora, llevar tranquilidad y con eso entiende el presidente de la Nación que deberían llegar estos recursos como lo hicieron los recursos anteriores cuando Argentina no tenía una situación totalmente estable. Bueno, nos vamos a quedar ahí con el presidente Mauricio Macri porque ustedes saben, digo, que la visita del presidente era
casi fugaz, no habían muchas reuniones previstas, sí, obviamente un discurso frente a la Asamblea de Naciones Unidas. Pero más allá del fondo, ¿hay algún otro objetivo económico en la visita de Macri pensando que se vienen las elecciones? Digo, ¿se puede pensar en ir más allá del Fondo Monetario en la visita de Macri a Estados Unidos? La visita del presidente intenta desde algún punto de vista, más allá del Fondo Monetario, tener ciertas reuniones con un pequeño grupo de empresarios para mejorar la imagen de la Argentina. Hay que recordar que hay 3 calificadoras internacionales que le vienen bajando la nota a nuestro país y esto hace que el riesgo país siga subiendo en la Argentina porque desde hace varias semanas que está por arriba de los 2.000 puntos básicos y de ahí no desciende. Y generar tranquilidad y generar cierta confianza de que la situación económica en Argentina no va a explotar por lo menos antes de fin de año, con lo cual esto muestra a las claras también que el presidente quiere generar confianza con los funcionarios estadounidenses, con los inversores, con las calificadoras y evidentemente con el Fondo Monetario. Hay mucha preocupación a nivel internacional porque consideran que la Argentina tiene todas las condiciones económicas para que la economía estalle antes de fin de año. Y esto es lo que intenta demostrar el presidente de la Nación, generar tranquilidad y generar confianza. Es difícil en este contexto cuando los niveles de inflación mensual están en el 4, en el 5 o 6%, el anualizado por arriba del 60%, emisión monetaria alta y fuga de capitales. Pero bueno, es la intención del gobierno nacional en estos días. Me voy a quedar con una frase y para que vos la analices. David Lipton dijo, vamos a seguir ayudando a la Argentina por la difícil situación que está atravesando y por los tiempos desafiantes que se vienen. ¿Qué se puede esperar entonces del fondo? Se puede esperar esto mismo, es decir, el Fondo Monetario sigue abierto a las negociaciones con la Argentina, tiene muy en claro que el próximo presidente de la Nación va a tener una situación sumamente compleja desde el punto de vista económico que va a tener que resolver de la mejor manera posible y no lo va a poder hacer solo el gobierno nacional, sino que va a tener que generar una serie de acuerdos con distintos sectores y el Fondo Monetario no puede tampoco permitirse dejar caer a la Argentina porque es su principal deudor hoy en día, sería una mancha más para este organismo internacional. Intentará desde algún punto de vista ayudar, pero marcando cierta distancia y esta distancia está vista en estos días con que el envío de los 5.400 en principio no llegaría hasta tener las condiciones mucho más claras o por lo menos saber quién va a ser el próximo presidente. Hoy tenemos una elección paso muy contundente y un presidente de la Nación relativamente debilitado y esto es lo que busca el fondo, tener más claridad al respecto. Bueno, José, muchísimas gracias por acercarte como cada martes a nuestro estudio. Gracias, hasta la próxima. José Vargas, economista, como siempre con nosotros haciéndonos entender mejor la economía. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa, enseguida regresamos, tenemos más información para compartir con ustedes.